Bienvenidos, estimados amigos, una vez más a este espacio donde trabajamos para brindarles información que los asista en la delimitación de sus territorios y en la administración de los mismos para que ustedes puedan ejercer la soberanía en tiempos donde la guerra psicológica avanza a pasos agigantados porque se perfecciona con instrumentos tecnológicos ahora. El tema de hoy es un tema importantísimo porque efectivamente lo que Huxley en Un Mundo Feliz imaginaba en esta sociedad distópica ya ha tomado formas inverosímiles, pero que son muy tangibles y reales. El tema de hoy efectivamente es el consumo de sustancias. Efectivamente, en la última década, en los últimos 10 años, el consumo de sustancias psicoactivas en sus variantes legales e ilegales ha aumentado estrepitosa y alarmantemente. Particularmente, como bien sabemos, desde el 2020, esta situación se ha acelerado porque, como bien dice Adrián Salvucci, ocurrió finalmente el golpe de Estado mundial que ha tenido unas características muy particulares porque se ha teñido de falacias en relación a nuestra salud. La salud efectivamente se ha convertido en el principal foco de manipulación e ingeniería social. Esto, por supuesto, que tiene un reflejo inmediato en todo lo que refiere a nuestros procesos fisiológicos y psicológicos, es decir, en nuestra biología. Nuestra percepción biológica va a estar afectada por aquello que nosotros consideramos como peligroso o que atenta a nuestra supervivencia o no, y dependiendo de esa percepción biológica vamos a activar diferentes órganos como estrategias de supervivencia y diferentes adaptaciones de comportamiento o cognitivas también como estrategias de supervivencia. En esta percepción biológica, efectivamente, el consumo de sustancias es un plus que va a actuar directamente a nivel cerebral, por tanto, va a interferir y moldear esa percepción biológica, pero a su vez también va a afectar el comportamiento y la cognición. La cognición es un paso previo a la estructura de ese condicionamiento comportamental. Por tanto, este consumo de sustancias psicoactivas está moldeando colectivamente el comportamiento a nivel social y a nivel individual. No es inocuo a nivel fisiológico y a nivel de respuesta biológica. Es un plus que evidentemente le agrega una complejidad sumamente difícil por momentos de analizar, porque estamos en tiempos donde la respuesta biológica a nivel individual y a nivel colectivo tiene muchas variantes. Esta es la variante biológica que se rige por las leyes de la biología que ha descubierto Hammer maravillosamente con su ciencia curativa germánica. Sin embargo, estamos en tiempos donde la realidad tecnológica que tiene que ver con todos estos estímulos exógenos que nos rodean, desde la actividad de la electromagnética con el 5G, hasta toda la medicación que no vamos a nombrar, que se ha perfeccionado desde el 2020 y efectivamente también está moldeando los procesos biológicos. Esta situación del consumo de sustancias psicoactivas se le viene a agregar a esta situación. Por tanto, es una realidad sumamente compleja en la que interviene este tipo de situaciones a nivel de consumo. Entre el 2011 y el 2021, una de cada 17 personas en el mundo consumió algún tipo de droga, donde esta cifra se ha incrementado de 240 a 296 millones. El cannabis, dentro de todo lo que es el consumo de sustancias psicoactivas, sigue siendo, porque ya lo venía haciendo antes del 2020,
la sustancia más popular, es decir, la sustancia, dependiendo del país, legal o ilegal, que más consumo viene teniendo y también la sustancia que mayormente ha aumentado a nivel de consumo, si bien estamos con una crisis de opioides que para los que les interese tenemos un video sobre lo que te ocultan del dolor y cómo la industria médica con la industria de farmacéutica están estrechamente ligados con la crisis actual que tenemos con los opioides. Si bien el consumo de opioides ha aumentado y se ha transformado en una crisis sanitaria en muchos países desarrollados, cosa que también se viene replicando en América, en Iberoamérica, esta situación con el cannabis respectivamente, ahora lo vamos a analizar punto por punto. ¿Por qué es importante analizar el consumo de sustancias psicoactivas dentro de lo que es el conocimiento que tenemos actualmente sobre cómo funciona nuestra biología, es decir, nuestra salud? Dentro de la brújula de Hammer, cuando nosotros sufrimos un choque biológico o un DHS, en la línea del tiempo, vamos a tener dos fases en todo programa biológico, que es lo que explica el funcionamiento y evolución de todo lo que nosotros conocemos como enfermedad, tanto física como mental. Cualquier sustancia psicoactiva dentro de lo que es la quinta esencia, analizándola dentro de la quinta ley de nuestra biología, que rige nuestra biología, toda sustancia tiene una propiedad que puede acentuar la actividad simpática o acentuar la actividad parasimpática de nuestro sistema nervioso central. Es decir, dependiendo de qué programas estén activos en un individuo, si ese programa está en fase activa o en fase de reparación, el consumo de esa sustancia psicoactiva va a venir a complejizar de una manera u otra, dependiendo de esos programas que estén activos y si se encuentran en fase activa o en fase de reparación. Esto aplica no solo para las sustancias psicoactivas, también aplica para cualquier otro tipo de sustancia que se ingiera, incluso para nuestra alimentación. Hay cierto tipo de alimentación que va a ser muy beneficiosa dentro de la fase activa y otra que va a ser más beneficiosa dentro de la fase de reparación. Efectivamente, una dieta antiinflamatoria va a modular la fase de reparación donde se va a encontrar la inflamación a nivel cerebral y a nivel fisiológico. Ahora bien, en el caso de las sustancias psicoactivas y de las drogas, necesitamos que tienen esta función psicoactiva, es decir, influyen directamente a nivel cerebro, necesitamos analizarla dentro de todo lo que es la psiquiatría hammeriana, es decir, el origen de todo lo que nosotros conocemos como síntomas mentales. Bien sabemos que cuando hay una combinación de choques biológicos a nivel cerebral, en ambos hemisferios cerebrales o a nivel fronto-occipital, vamos a tener un cambio de comportamiento o un síntoma mental, lo que la psiquiatría oficial conoce como un diagnóstico psiquiátrico. Ese diagnóstico psiquiátrico siempre tiene un sustento biológico de una constelación cerebral, es decir, una combinación de choques biológicos. Punto esencial, cuando consumimos una sustancia psicoactiva, no hace falta tener una combinación de choques biológicos para que haya un cambio complejo en el comportamiento, por ejemplo, maníaco o depresivo. Solo hace falta que esa persona tenga un choque biológico en fase activa, es decir, en la línea o en la curva roja, ¿no? Este gráfico que es la brújula de Hammer, más la influencia de esa sustancia psicoactiva, en ese momento va a haber un cambio en el comportamiento que, dependiendo del choque biológico previo y cómo afectó hormonalmente a ese individuo antes, va a generar una respuesta hormonal y por tanto del comportamiento completamente diferente. Entonces, conociendo esto, podemos ver de que efectivamente esta situación a nivel colectivo puede estar explicando diferentes manifestaciones de sintomatología mental
y cambios en el comportamiento. Hay algo muy interesante que producen los psicofármacos y es que de por sí generan un desequilibrio neuronal a nivel neuroquímico en el cerebro. Esto se traduce en el comportamiento de una manera muy diferente en comparación con una constelación cerebral. Es decir, esa activación comportamental de una constelación biológica va a diferir de este desequilibrio químico exógeno que se produce a partir de esta ingesta de esta sustancia psicoactiva. Por supuesto que todo lo que sea químico va a influir de manera diferente que todo lo que sea natural. Sin embargo, necesitamos hacer una puntualización más para agregarle la pieza que falta a este rompecabezas. Y es el siguiente. Se estima que el número global de personas que se inyectaron alguna sustancia psicoactiva fue de 13.2 millones, con un crecimiento del 18%, sobre todo en los últimos 5 años, desde el 2020, con esta dictadura mundial. Esto nos está hablando de que efectivamente el tipo de consumo de sustancias psicoactivas está cambiando y está virando a sustancias que han sido modificadas genéticamente, que son sintéticas y producidas en laboratorios. Esto afecta el comportamiento de una manera que no se conoce del todo, no conocemos del todo los efectos adversos que este tipo de consumos tienen. Ahora fíjense lo siguiente, la droga más popular en el 2021 continuó siendo el cannabis. Sin embargo, tenemos que entender de que el cannabis no es el mismo cannabis que se consumía en el 1900, por ejemplo. ¿Por qué? Porque efectivamente el cannabis ha sido modificado genéticamente en sus semillas y la mayoría de los diferentes tipos de variantes de cannabis que tenemos hoy en día, no solamente ha triplicado el número de variantes, por tanto, tenemos una amplia variedad de tipos diferentes de cannabis para el consumo, sino que además la composición de las sustancias activas que son el THC y el CBD ha sido modificada. El THC es la sustancia, es el principio activo, mejor dicho, que tiene injerencia directa en el cerebro, a nivel cerebral. Y el CBD es aquella sustancia que tiene efectos a nivel inmunológico, es decir, actúa como un poderoso antiinflamatorio y tiene una respuesta de modulación del dolor muy interesante, por eso se utiliza como principio activo para modular el dolor y generar una respuesta antiinflamatoria a nivel de múltiples tejidos. Sin embargo, esta relación entre el THC y el CBD va a tener una estrecha relación entre los efectos adversos de la misma. Y vemos de que hoy en día los diferentes tipos de cannabis han aumentado la concentración de THC y han disminuido la concentración del CBD. Esto no es inocuo, ni tampoco, por supuesto, es casual. Esto nos va a generar una respuesta a nivel funcional en la corteza prefrontal con efectos inmediatos y que se pueden medir claramente. La actividad de la corteza prefrontal está siendo modificada sustancialmente con esta modificación de los niveles de THC y de CBD. La corteza prefrontal es nuestra aliada fundamental a la hora de elaborar estrategias para resolver todo lo que tiene que ver con el sostenimiento de hábitos que finalmente son los que nos permiten resolver problemas complejos. Esto no es casualidad en una sociedad donde efectivamente el soma de Huxley es este tipo de modificaciones genéticas en la sustancia que más se consume actualmente. Hoy en día tenemos
un 30% de jóvenes menores a 25 años, es decir, con un cerebro que no ha sido completamente desarrollado, con un consumo problemático de este tipo de sustancias. Si bien no hay suficiente evidencia científica para determinar de que el cannabis sea finalmente tan adictivo como una droga dura, como si, por ejemplo, lo tiene evidencia la cocaína y la heroína, por ejemplo, o cualquier tipo de opioide, sí tenemos que tener en cuenta de que ante tal variación en su composición química, en estas nuevas variantes del cannabis, que repito, es la droga que más se consume actualmente, tenemos muchísimos efectos a nivel cerebral que si se realizan antes de que el cerebro termine de formarse, son efectivamente peligrosísimas para las futuras generaciones. Se estima que para el 2030, estimados amigos, siempre el número ahí programando la percepción biológica colectiva, que para el 2030 aumente hasta un 50%, dependiendo de la fuente, el consumo de sustancias psicoactivas. Esto no es casualidad, estamos en un mundo donde la realidad parece constantemente estar bloqueando la posibilidad de que muchos individuos puedan encontrar soluciones a largo plazo a sus situaciones biológicas. Las sustancias psicoactivas, cuando se ingieren sin conciencia, son verdaderamente un problema para la evolución biológica de cualquier individuo, más en un contexto de modificación genética de laboratorio con efectos adversos aún no estudiados. Espero que les haya servido, compártanlo como siempre a alguien que pueda servirles, que pueda ayudarles a tomar conciencia. Denle me gusta si este contenido les parece importante, suscríbanse al canal y comenten sus dudas o consultas respecto de este tema o de cualquier otra situación en relación a su salud. Como siempre, apoyen nuestro trabajo, síganos en nuestras redes sociales, vayan a Odise para encontrar los videos que han sido censurados en YouTube. Recuerden que en nuestra web están nuestros cursos de formación para todo el mundo. Son cursos 100% online, con información sobre la ciencia curativa germánica en combinación con otras herramientas como la psicología social y la psicología cognitiva. Espero que les haya gustado. Gracias por mirar hasta acá. Como siempre, es un placer compartir con ustedes y nos vemos en la próxima. Gracias.